Bueno, la primera información es que las pruebas ya están corregidas, están en el sector de calificaciones. Ya está con el punto base incorporado, así que ahí después le dan una mirada atenta. Cualquier cosa me escriben o lo conversamos. Profesor, yo tengo que cada vez que uno coloca calificaciones, ¿Sí? la máquina como que se reinicia al tiro, entonces no alcanzo a ver nada. Ya, No sé si a alguien más le pasa, pero a mí no se ve ninguna nota, de nada. de Entonces, nada. ¿cuál es mi nota? Ya, te lo mando por interno. Excelente. Alonso Morales, ¿no? Sí. Es el mismo. Ok. Ya. Ok. Vamos a... Bueno, cualquier información con respecto a la prueba, bueno, me la hacen llegar, no sé, en el intervalo o alguna cosa así, y lo discutimos. Lo que vamos a discutir ahora es la estrategia de las últimas semanas. A nosotros nos quedan... La próxima semana es 11, es feriado. De ahí viene la semana en que no se pueden hacer pruebas, así que nos consigue bastante bien la parte de tener tres. Espérate, voy a grabar esto, no se me olvidó esto. Iniciar grabación. Ahí está. Entonces quedamos bien aspectados para que la prueba sea el, mira, el día lunes 11 de octubre es feriado y el lunes 1 de noviembre también es feriado. Entonces tenemos la clase de hoy día, la clase del 18 y la clase del 25. Por favor, ¿me pueden recordar cuándo es esa semana que ustedes no tienen, no se puede hacer prueba, no sé, esa como de recuperación, creo, ¿no? Ah, ya, es la semana del 11 entonces. Perfecto. Entonces estamos bien. Entonces, porque el lunes 1 de noviembre es feriado y ahí nos quedaría la prueba como la habíamos fijado el día 8 de noviembre. Y ahí el día 15 podríamos hacer o la recuperativa, ¿no es cierto? El que quiera hacerla. Y ahí cerramos el semestre. Para los que, y esperamos fecha para los que quedan para el examen y esas cosas. Quedó claro, ¿no? Me gustaría saber si quedó claro. Fernanda dice que sí. Bueno, si tiene alguna duda, luego le preguntan a Fernanda. Matías Miranda, dígame. Profe, ¿la prueba Sí, señor. recuperativa la hacen solo las que no pudieron hacer alguna o si yo la quiero hacer para subir una nota la puedo hacer? Exactamente, si quieres subir una nota, la puedes hacer. Solo que entra toda la materia de todo el semestre, como un mini Ah, ya, examen. ya, gracias. Profesor, una consulta. Sí, señor. En el caso de que esa prueba nos llegue a ir mal, ¿nos perjudica en algo? No, no, o sea, si es para subir una nota. Si sacan menos de una nota, si quieren subir un 3 y se sacan un 2, dejamos el 3. No, no es para perjudicarlo. No es el espíritu de esa prueba no es para eso. Ah, ya, profe, muchas gracias. Y nada, pues. Y también sirve para que aquel que faltó alguna prueba, da esa prueba y reemplaza la prueba que faltó. Sin mucho trámite, sin mucha, ¿no? Complicación.
Bueno, retomando, nosotros lo que habíamos, vamos a comenzar, ¿ah? Lo que habíamos empezado a analizar era como una visión más global de las cosas que pasaban en la atmósfera. Y comenzamos viendo todo lo que es la circulación general de la atmósfera. Y de ahí nos fuimos específicamente a lo que siempre nos afecta a nosotros, que es de los sistemas frontales. O sea, definitivamente ustedes van a partir trabajando en la meteorología de Chile, ¿no? Lo que nos afecta constantemente a nosotros. Entonces es importante saber que el 95% de las precipitaciones por sistemas frontales, y lo que vimos en las clases precedentes fue cómo estaban constituidas, cómo se originan, cuáles eran sus partes y cómo poder identificarlas en una carta también, ¿no? Toda su simbología y sus características. Asociado a lo que habíamos visto antes de altas presiones, bajas presiones, ya podemos tener una aproximación de lo que es una carta sinóptica. Yo estoy seguro que si les pongo una carta sinóptica encima, ya podrían poder identificar por lo menos algunas cosas chicas. Entonces el interés primordial en las clases que quedan, que restan, es llevarlo a la carta sinóptica, que es la parte más operativa y la parte más práctica. Entonces, una vez que ustedes consigan hacer eso, es como el objetivo final de este ramo, o como yo lo planteo y lo oriento, ¿no? Que sea algo práctico para que les sirva a ustedes dentro de su carrera, ¿no? O sea, si quisieran profundizar más, ya tienen una base sólida para poder escarbar en esos conocimientos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar en la definición de otros tres factores sinópticos que nos afectan a nosotros. O sea, ya vimos lo que es todo lo que es global, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a ver vimos los sistemas frontales, y ahora vamos a ver otros dos sistemas que son, primero es que es conocido como vaguada costera, y está, además decir que tiene mucha fama, mucha prensa, pero poca gente sabe bien de lo que se trata. Si yo preguntara acá qué sería una vaguada costera, ¿cómo ustedes lo podrían definir, por ejemplo? Una pregunta abierta. Claro. Alonso Morales dice neblina. Entonces lo que vamos a descubrir, claro, sí, también. Entonces lo que vamos a descubrir a lo largo de esta clase es que la vaguada costera es más que solo neblina. Es más que solo neblina. Y como ya tenemos conceptos de altas y bajas presiones y movimientos de ascenso y de descenso, y nosotros ya podemos empezar a explicarlo de una manera mucho más técnica y entender que puede haber vaguada costera y estar despejado. ¿Ok? No estar un sol radiante y aún así ser vaguada costera. Entonces, vamos a partir desde otro punto de vista. Denme un segundo. Pensar en blanco. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos en una orografía muy... Esto es mar, esto es la plataforma continental o Chile, y aquí tenemos nuestra cordillera de los Andes. Una manera súper burda de explicarlo todo, pero en el fondo lo que es una caricatura, ¿cierto? En este lugar nosotros generalmente identificamos una alta presión. Ya sabemos que una alta presión tiene movimientos súper fuertes de descenso, no hay nubosidad, y en la superficie se te genera aumento de temperaturas en superficies altas,
¿Por qué? Porque hay sol, generalmente hay unas altas presiones, no hay nubes y se te calienta la superficie acá. Y la superficie del mar también. Entonces, la superficie de la Tierra, como ya lo hemos visto antes, o no sé si lo recuerdan, pero durante el día puede estar muy caliente y durante la noche puede estar muy chiquitita. Mientras que en el mar, de aquí hacia allá, la temperatura es más o menos constante, no varía tanto no varía tanto si es de día o de noche, porque demora mucho tiempo más en calentarse o enfriarse. Pero en la Tierra se enfría y entrega ese calor de noche y luego se vuelve a calentar constantemente, principalmente en el desierto. Eso ya lo vimos en la formación de neblina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es el mismo sistema. Se calienta durante el día y durante la noche la superficie se mantiene caliente a pesar de que arriba hay una masa de aire fría o que se enfría todo, ¿no? Y te genera eh, te entrega ese calor hacia las capas más pequeñas, ¿cierto? O sea, las capas más próximas a la superficie. Y tenemos movimientos de ascenso en todo este sector. Y acá también, de repente, la masa que se coloca sobre el mar también varía bruscamente de día y de noche, pero se mantiene constante. Y entonces le entrega también ese calor, ¿cierto? Genera un movimiento de ascenso de esas partículas y que más húmedo que el mar, ¿cierto? Entonces entrega también un aporte de humedad. Entonces se hace mucho más fácil saturar esas parcelas de aire que van subiendo porque ya van con una humedad relativa muy alta. O sea, van subiendo y si van encontrando, se van enfriando porque la masa que se coloca ahí, principalmente durante la noche, o sea, toda esta masa que hay acá, es muy fría, es chiquitita, o sea, la T es fría, la temperatura es baja, fríísima, durante la noche, o sea, se esconde el sol y se enfría toda esa masa de aire. Entonces, tenemos la característica que lo que se va evaporando, o sea, lo que se va ascendiendo, está sumamente húmedo, ¿cierto? Y a la poca altura se va enfriando. Entonces, ¿qué pasa en cambio de fase? Con movimientos de ascenso, se te genera una nubosidad, ¿cierto? Entonces, se- ¿qué aprendimos en las primeras cosas? Que cuando tenemos movimientos de descenso, ¿cierto? Tenemos una alta presión. Y cuando tenemos movimientos de ascenso, tenemos acá una baja presión. Baja presión. ¿Sí? Pero la alta acá es mucho más grande es mucho más intensa, es mucho más fuerte que esta baja que tenemos acá. El movimiento de ascenso, o sea, el movimiento de ascenso solamente llega hasta un sector nomás. O sea, si pudiéramos ver la atmósfera, la vertical, o sea, la altura, veríamos que se encierra. Voy a borrar de nuevo. Veríamos que si esto es mar, esta es la plataforma continental y esto es la cordillera, veríamos que nuestra baja presión se encierra en ese lugar, ¿cierto? Como en este lugar, y nuestra alta presión la cubre por todos lados. O sea, aquí tenemos movimiento de descenso. Y nuestra alta presión lo cubre por todos lados. Entonces tenemos una cierta altura en que de aquí hacia arriba es una alta presión y de aquí hacia abajo tenemos una baja presión. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos de ascenso. Y es exactamente en este punto donde se te forma la nubosidad. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que explicar el origen de la vaguada costera, sería una baja que se forma por calentamiento superficial. Sé que suena extraño, pero es una baja que se forma porque la superficie te entrega más, te entrega
movimientos de ascenso. O sea, sabemos que lo cálido de la superficie te genera ese movimiento de ascenso. O sea, cuando existen días muy cálidos o con temperaturas muy altas, no sé si se han fijado, pero en Viña, Valparaíso, cuando hay 3 días de temperaturas muy altas, al tercer, cuarto, quinto día, está cubierto casi con llovizna y con todo. Es este mismo fenómeno. ¿Y por qué explica? Claro, sí, lo vamos a repetir hartas veces, no te preocupes, Luis. Igual quedó grabado en todo caso, pero sí lo vamos a ir repitiendo para que quede muy constante. Pero lo que quiero que entiendan es por calentamiento superficial. O sea, se calienta tanto la superficie durante 1, 2, 3 días que hasta que se posiciona una masa de aire fría encima, principalmente de noche, te genera ese que suelta ¿cómo se llama? Provoca esos movimientos de ascenso, porque acá la temperatura es más alta que acá. O sea, genera que estas parcelitas de acá son menos densas que las que están alrededor. Entonces genera ese movimiento de ascenso que hemos discutido tanto y que tanto explican, ¿no? Entonces, al formarse de noche, la hora de las mínimas, generalmente la hora de mayor frío, es alrededor de entre las 6 y 7 de la mañana, aproximadamente. 95% de los casos. Siempre la mínima será entre, no sé, entre las 6, 7, 5 de la mañana, por ahí. Entonces, por eso la vaguada costera se manifiesta en las mañanas. Porque cuando ya es día, ya esta diferencia de densidad ya no existe. Y todo esto se disipa. Todo esto se disipa. Entonces, por eso generalmente dura esta nubosidad asociada a la vaguada costera, dura hasta las 13 horas aproximadamente, y luego porque la temperatura aumenta, declina todo. Lo vamos a explicar de nuevo. Pero no he encontrado mejor forma de explicar lo que es la vertical en esta condición. Entonces, imagínense que tenemos 3 días de mucho calor, y que nuestra superficie acumuló la superficie más cercana al aire, ¿no? La superficie, ¿no? La temperatura es muy alta. Imagínense que sobre ese lugar se posiciona una masa de aire muy fría, ¿cierto? La temperatura es menor. Entonces la densidad de esto es mayor. Y las densidades aquí son chiquititas. Las que están más cercanas a la superficie son más chiquititas. Entonces, como ya sabemos, todo esto te genera un movimiento de ascenso. ¿Sí? Al tener un movimiento de ascenso, ¿qué tenemos? Circulación de baja presión. ¿Qué implica una circulación de baja presión? Movimiento a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, debajo de lo azul, debajo de esto, lo que tenemos acá es movimiento. O sea, si lo viéramos de arriba, tendríamos movimientos de baja presión, de circulación ciclónica, ¿cierto? Ahora, si nosotros lo vemos desde arriba, voy a dejarme borrar esto. Entonces, si lo vemos desde arriba, acá tenemos una alta presión. Entonces, una alta presión tiene movimiento
anticiclónico, ¿cierto? O sea, todo lo que está por encima de la baja presión tiene movimientos de descenso, pero también movimientos, si lo viéramos en la vertical, movimientos de anticiclónicos también. Entonces, ¿qué nos genera? ¿Qué nos genera esto? Nos genera, primero, volvemos a nuestra plataforma continental, cordillera. Nos genera un límite de altura pequeña, relativamente de 200, 300 metros, donde se te genera nubosidad. Acá. Como también ya sabemos, esa nubosidad es baja, ¿cierto? La clasificación de las nubes es por alturas, entonces esa sería nubosidad baja. Hablamos de estratos, principalmente, o sea, uno lo ve y está... Cuando este movimiento de ascenso es muy intenso, o sea, hay un cambio demasiado brusco entre la masa de aire que está arriba y lo que está y la superficie de la Tierra, acá se te generan neblina. O sea, se te reduce la visibilidad en todo este sector, principalmente. Porque no es tan difícil, porque te entrega mucha humedad esta, lo que te entrega el mar, perdón, te entrega mucha humedad en ese lugar, o sea, porque sale del mismo mar, ¿no? ¿Qué más húmedo que el mar para esas parcelas de aire? Entonces, quiero que el concepto más claro que quede es que aquí hay una baja presión y encima hay una alta presión. Si este genera un túnel, por decirlo así, como que por debajo de la gran alta presión se te genera ese movimiento, ese espacio, ¿no? Y claro, esto gira, si lo pudiéramos ver, gira para allá, pero esto ya gira para el otro lado. Si lo viéramos en la horizontal. ¿Alguna pregunta? Gira para allá, por la superficie. Bueno, entiendo que vamos bien, ¿no? Perfecto, gracias Santiago. Entonces ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a analizar si aquí está todo el continente sudamericano, perdón, Sudamérica, ¿cierto? Entendemos que acá, en toda la costa, por lo menos hasta Valparaíso, quizá un poco más abajo, Constitución, hacia el norte, desde Constitución hacia el norte, es el lugar donde más se forma. Si lo colocamos acá, tenemos una baja presión. ¿Sí? El movimiento en superficie será así. ¿Cómo se vería en una carta sinóptica? Se vería una cosa así. ¿Cómo se vería legalmente en una carta sinóptica? Se vería así. Cuando la baja presión es de origen térmico, como se le dice, como lo expliqué recién, ¿no? O sea, cuando se forma o en continente o en el borde del continente, o es por sistemas locales, como es por ese calentamiento que se produce durante varios días y se genera ahí mismo, la baja presión se escribe con una B
minúscula. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes ven en una imagen satelital una V minúscula, es de origen térmico, es de las mismas características. Entonces, la vaguada costera en una carta sinóptica es con una V minúscula. Y tiene el mismo sentido de rotación de una baja presión, solo que es menos intensa y tiene menos altura, se proyecta en poco espacio en altura. Como a los 200, 300 metros hacia arriba ya no existe, solo existe en esos primeros 300 metros. Entonces, ¿por qué es importante esa forma? Porque podemos distinguir varios sectores de la baja presión. Uno, si nosotros acá tenemos la cordillera, ¿cierto? Podemos distinguir un flujo del norte que va hacia allá y otro flujo del sur de la baja presión, o sea, del centro de la baja presión, que va hacia acá. Entonces, ¿cuál es lo que los meteorólogos generalmente nos sirve indicar de la baja presión? Cuando tenemos el flujo desde el mar, por ejemplo, si acá está de aquí hasta acá, todo esto es mar, ¿cierto? O sea, aparte de tener esa entrega y movimientos de ascenso en esos 300, 400 metros, 500 metros, ponte, ¿cierto? Hay un flujo que va desde el mar hacia el continente. Y ese flujo va con humedad, mucha humedad, ¿cierto? Entonces, desde aquí, desde esa punta hacia arriba, lo que favorece esa circulación es que la nubosidad baja se forme desde este punto, desde esta línea, hacia el norte, desde la mitad de la baja hacia arriba. O sea, si en una carta sinóptica ustedes definen dónde está la baja presión, de la mitad hacia arriba, lo más probable es que haya nubosidad baja. Y si es muy intensa, neblina, niebla y todo lo que va asociado y que se conoce como vaguada costera. ¿Qué pasa acá, en este lado? Tenemos la cordillera y tenemos movimientos que van desde la cordillera hacia afuera. Acá tenemos movimientos que van hacia afuera, ¿cierto? Ese movimiento van a fuerza, a pesar de ser una baja presión, fuerza un descenso, como si fuera una alta presión, lo fuerza. Y esto viene de la cordillera, entonces viene seco. Acá viene sumamente seco. Seco. Entonces, todo lo que es desde esta línea hacia abajo no favorece la formación de nubosidad. ¿Cierto? Entonces tomamos hasta este punto como que la nubosidad baja llegaría. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa en Santiago? Ponte tú como cultura general. Tenemos una circulación que viene desde acá, ¿cierto? Y otra circulación que se manifiesta, va desde la cordillera hacia el mar. Por supuesto, esta baja presión varía en el tiempo, se va moviendo, que a veces está más hacia el norte, otra vez está más hacia el sur, una vez está súper debilitado, otras veces ni siquiera existe. ¿Sí? Pero se da una condición súper especial que cuando Santiago, cuando en ese movimiento Santiago queda en este sector de la baja presión, es cuando tenemos todos los alertas de preemergencia ambiental, de que se suspenden las clases, de que no dejan producir a las empresas, todas esas empresas que producen humo, porque, claro, todos sabemos que Santiago es una olla, ¿no? Un hoyo, ¿sí? Si tú tienes movimientos de descenso en un hoyo, todo el smog que se te genera, no sé, en 700, 1000, 1500 metros, lo bajas a 300 metros. Entonces esa capa
se te reduce a niveles súper cercanos a la superficie, ¿no? Súper cercano a la superficie. Entonces, todo lo que se descompone en 800, 1000, 1500 metros, que más o menos se mantiene ahí, se reduce y queda todo junto y comprimido a 300 metros. Y ahí genera todo un problema de respiratorios, problemas de contaminación y todo lo que conocemos. ¿Pero es por qué? Por este mismo factor. Son factores de circulación, factores meteorológicos. Y por eso a veces para nosotros que estamos en la costa vemos que está nublado, en Santiago está despejado, pero está con todo su smog a nivel de superficie. Y sumamente contaminante. Hasta acá, ¿vamos bien? Me gustaría saber si tienen alguna consulta al respecto. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Vamos bien, entonces. Entonces lo que yo les quiero compartir es esto de acá. Esta es la verdadera cara de la vaguada costera. Si nos fijamos muy bien, esta es una imagen satelital que hacen los brasileros. Ellos hacen un tratamiento por píxel de cuando encuentran nubosidad baja, estratiforme, niebla o neblina, según la escala de grados del azul. O sea, mientras más azul, más... esto, por ejemplo, podría ser... O sea, eso es niebla, por ejemplo. Mientras la escala de azul es más oscura, es eh, más intenso, mayor la reducción de visibilidad. Pero el concepto es que, si se fijan, bueno, primero, si se fijan, todo lo que es nubosidad, por ejemplo acá, llega hasta una parte, se mantiene en un sector costero, ¿cierto? O sea, si bien se mete unos kilómetros hacia el interior, estos sectores quedan totalmente desprotegidos. Entonces, cuando yo les comentaba dónde está el centro de la baja presión, debería estar acá, en ese lugar. O sea, la baja debería estar en este lugar, dibujada acá. Ahí. Entonces, ¿cómo debería estar dibujada las isobaras de esta baja presión? Debería estar algo así. Entonces, si nos fijamos bien, y como nuestro interés y el interés de este curso es totalmente y eminentemente marítimo, vemos que la vaguada costera afecta principalmente al mar. O sea, en los sectores costeros, evidentemente sí, pero en todo este sector de acá probablemente haya reducción de visibilidad. No haya niebla o neblina o llovizna, cosas que no les permitan demasiado ver, ¿no? O ver así hasta el infinito o hasta al horizonte, mientras ustedes van navegando. Se genera principalmente aquí en el sector del norte, centro y norte de Chile, todo este sector, pero si ustedes se fijan, están en muchas millas hacia el interior y que se manifiesta fuerte y claro. Fuerte y claro. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que la vaguada costera no es que solamente se manifieste en un lugar, sino que es toda la costa de Chile, básicamente. Y evidentemente hay grados de profundidad, ¿no? De que a veces más intenso que otros o no,
Pero si ustedes se tuvieran que imaginar la vaguada costera, imagínensela así. O sea, que una capa nubosa a baja altura, de estratiforme, que puede generar llovizna, niebla o neblina, pero muchas millas hacia el sector oceánico. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en una carta? Bueno, ¿cómo nosotros lo vemos en una carta en una carta de superficie o sinóptica? La vemos así. O sea, tenemos la de 1016, ¿cierto? La isobara de 1016, y es en todo este lugar que se te genera esa deflexión acá. Entonces, exactamente en ese punto donde se te genera la vaguada costera. Entonces, es en ese punto donde nosotros nos tenemos que imaginar que todo este sector, hasta acá, todo este sector está con nubosidad baja. Entonces, yo siendo marino mercante y sabiendo de meteorología y sabiendo que mañana va a haber una vaguada costera intensa, profunda, y sabiendo que tengo que hacer algún tipo de descarga en algún puerto que que se pueda ver afectado, es algo relevante ahora para mí. Es súper relevante para mí entender a qué condiciones yo me voy a estar exponiendo, porque ¿qué te genera una vaguada costera? Les voy a hacer unas preguntas y si contesten en el chat. Si yo tengo esa baja presión, claro, ¿qué viento yo debería tener? ¿Y de qué componente? ¿Y de qué intensidad, más o menos? Viento noroeste, profe, que es baja presión. Sí, señor. O sea, tiene un giro ciclónico cercano a la costa, entonces va a tener viento general del norte, noroeste, noreste también puede ser, dependiendo de dónde esté la baja, ¿no? Sí. Y es como necesario que tenga intensidad de viento porque una vez la vaguada costera viene sin intensidad. Exactamente, eso es lo que íbamos a hablar después, pero dependiendo de la profundidad de la baja, Yeah. ¿hay más viento o no? Y ahí depende mucho del apretamiento isobárico, obviamente. Como bien dice también Luis Silva, hay mucha humedad. O sea, si vas a tener en el ambiente probabilidad de niebla, llovizna o lo que sea, o sea, tenemos alto grado de humedad. Entonces, si yo veo una carta sinóptica y que me indica vaguada costera, y yo les pregunto, ¿qué condiciones debería tener en este punto acá? Ahí. Y lo voy a acercar. Si está ahí justo mi baja, yo he de tener viento leve, no muy intenso, pero de norte, alta humedad, el cielo probablemente esté cubierto, probablemente tenga neblina, tenga una reducción de visibilidad. Ya tengo cuatro cositas que ya sé solamente por ver la carta sinóptica, solo por ver eso. ¿Se entiende a lo que queremos apuntar? O sea, donde queremos orientar toda esta información es para cosas prácticas. ¿Entiendes? Entonces, yo no sacaba nada compartir con esto si ustedes no iban a entender que lo que una alta presión, una baja presión, movimientos de ascenso, movimientos de descenso, cambios de fase, punto de rocío, todas las cosas que hemos visto antes, es para llegar a este punto y ustedes lo entiendan
muy rápidamente, voy a pasar por ahí. ¿Sabes? O sea, uno quizás no se han dado cuenta, pero hemos escarbado bastante en bastantes cosas de física, cosas muy masticadas, obviamente, pero es para llegar a este punto, para ustedes poder entender que, por ejemplo, yo lo van a entender perfecto ahora, que si yo me coloco acá, yo les digo qué condiciones hay en el punto rojo. De mi punto de vista, diría que tiene parte de las dos. Claro, pero ¿qué viento tendría? Como dice mi compañera, viento del sur al este. Del sur-sureste, claramente. Entonces tenemos más viento que en lo morado tenemos menos viento, aquí tenemos muchísimo más viento, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condición de circulación anticiclónica. Entonces, si sabemos que por el esquema anterior de cuando veíamos la vertical todo, que el anticiclón es una gran masa y la vaguada costera es algo chiquitito que está enquistado por debajo, ¿qué tiempo yo debería estar ahí? En nubosidad. ¿Debería tener nubosidad ahí? No debería tener nubosidad. O sea, tendría viento más intenso que lo morado, altas presiones, viento del sureste, casi sin nubosidad. Y están a pocas millas de distancia unas de otras. Si ustedes se fijan, la presión es más alta. O sea, donde está lo morado tengo, no sé, 1014, puede ser. Donde está lo rojo tengo 1024, 1025 hectopascales. O sea, tengo un gradiente de temperatura, de presión súper amplio. Y la intensidad, si ustedes se fijan, acá entre las isobaras que están acá, está bien apretado, ¿no? Entonces, podría intuir que ahí hay mucho viento también. ¿Sí? Entonces, solamente con un par de cositas que hemos profundizado a lo largo de todo este curso, ustedes ya podrían ser capaces de poder interpretar mucho más profundamente y sacar muy buena información de acá. Dudas, consultas. Okay, vamos a hacer algo entretenido. Ok, nos vamos a ir al Windiri, el que ocupan nuestros colegas en la tele. Entonces, todo lo que son estas líneas están cada 2 hectopascales. ¿Ok? En las imágenes satelitales están cada 4, o sea, perdón, en las cartas sinópticas están cada 4, pero acá lo vemos a cada 2, ¿ok? Para que lo tengan claro. Entonces esta es la condición actual. Si ustedes se fijan, acá tenemos ¿qué tenemos acá? Una alta presión, ¿cierto? El viento está en esa condición. Mientras más amarillo, más viento. Entonces aquí tenemos un apretamiento isobárico, está más intenso, entonces lo muestra de forma más amarilla. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos días? Hemos tenido días de sol. Bueno, si están todos acá en Valparaíso, Viña, hemos tenido días de sol constantes. Hace 2, 3 días. Las temperaturas están relativamente, las máximas están cercanas a los 18, 19, 20 grados aproximadamente. Entonces, eso ha generado que en el continente haya una absorción de ese calor profundamente. Y lo conversamos.
¿Qué pasa cuando hay varios días que sigue a una en estas condiciones? Y generalmente, como la atmósfera tiende al equilibrio, te va a reaccionar de una manera en que compense ese calor. Entonces, seguimos hacia adelante. Se mantiene el anticiclón, si ustedes lo ven acá, el anticiclón se mantiene fuerte y en la costa también. Pero ya el día miércoles, ese anticiclón comienza a ceder por lo menos en la parte norte de Chile, ¿cierto? Y hace el movimiento característico que conocemos como vaguada costera. Y miren lo que forma. Forma en superficie, porque esto es en superficie, una L, una low pressure, baja presión. Entonces acá nosotros deberíamos esperar movimientos, si se fijan en el viento, Profe, movimientos del norte. Cuéntame. ¿cómo hizo eso para ver las presiones? Más o menos. Está, mira, aquí a la Que yo izquierda, tengo la abajo. aplicación. Sí. Si tienen el computador, mira, aquí abajito, acá abajo, En no el sé si celular ven la mi tengo. mouse. Claro, aquí dice un ladito de decir presión. Ya, ¿Tú lo desactivas o lo activas? Está ahí. vaya, validación. A ver si lo encuentra en el celular. No sé, yo no lo he visto en el celular. Pero no sé Voy si se ahí. dieron cuenta. Sí. Acá, por ejemplo, se te forma esa baja presión en superficie y tienes todo este viento norte en todo el sector de la costa. Acá. Obviamente irregular, no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque esto es en superficie, esto está en superficie. Si lo pudiéramos ver en las capas más altas, sería todo anticiclónico. Entonces ahí se te forma el movimiento de baja presión, como aquí lo muestra, y viento del norte en la costa. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos estar esperando para el día miércoles, jueves, acá en Valparaíso, Viña y toda la costa hacia el norte? Sin ver nada, solamente analizando las condiciones. ¿Qué deberíamos tener esos días? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Disculpa. Sí, analizando las condiciones que son esperadas, que se esperan, o sea, que vimos ahora, ¿qué condiciones deberíamos esperar en Valparaíso, por ejemplo, el día jueves? Que es la foto que está ahí. Sí, señor. Tenemos una vaguadaza, nubosidad, humedad, viento del norte, exacto, probabilidad de niebla, neblina. No sé si yo fuera un marino mercante que tuviera que hacer una faena justo en la costa, de desembarco o de alguna cosa, y justo tengo que hacerlo el día jueves, o tengo chance de hacerlo entre jueves o viernes, no sé, o miércoles. ¿Cuándo lo debería hacer? Para evitarme problemas. Lo hago el miércoles, cuando todavía no se te forma esa baja presión. Entonces, ese tipo de decisiones es mejor tener con toda la información, con la información en las manos, que nada. Entonces, y aquí, entonces tenemos la baja presión, tenemos el movimiento, ¿cierto?
tenemos el punto de la mitad de la baja presión, ¿cierto? Y aquí me determina hasta dónde llega la nubosidad. Y tengo la isobara, ¿cierto? Que te muestra el lugar. Entonces, acá la condición es vaguada costera. En este otro punto es vaguada costera también. La condición aquí es vaguada costera. Y en los tres puntos, en este en 1, en 2 y en 3, más o menos tienen la misma condición, ¿cierto? Neblina, cubierto, ¿no? Pero acá sigue en 4, aquí, 4, sigue siendo vaguada costera. Pero como la nubosidad llega hasta este punto, no me llega. O sea, podría estar totalmente despejadísimo, pero tener viento del noreste. Y estar despejado y sigue siendo vaguada costera. Entonces, esto lo digo para desmitificar que si bien la vaguada costera favorece la formación de nubosidad baja, neblina, niebla y reducción de visibilidad, la última parte sur de la vaguada costera no, pero sigue siendo vaguada costera. Entonces, no es vaguada costera igual neblina. ¿Sí? Lo que se habla como vaguada costera es una situación sinóptica. Son el análisis de las isobaras. El análisis de la circulación. ¿Ok? Esto es pregunta de prueba, pero así. Entonces, existe en la último distancia, no sé cómo decirlo, de la circulación, ¿cierto? De la vaguada costera, una parte donde está despejado, que no hay nubosidad, no hay nada que lo asocie a vaguada costera, pero sigue siendo vaguada costera por su forma, por su figura por su, por su, eh, por dónde están posicionados las isobaras, más que nada. ¿Cuáles son las presiones características de la vaguada costera? 1014, casi siempre. 1013, 1012, 1015, pero por ahí. Se mantiene en esa característica. Vamos a ver la carta sinóptica de hoy día. Y como ustedes se fijan bien, acá, opa, tenemos acá nuestra queridísima vaguada costera en este lugar. ¿Cierto? Se posiciona hasta la baja, hasta bien arriba, cerca de Antofagasta. Entonces podríamos entender que la nubosidad llega hasta este punto de acá. Entonces todo lo que va desde la parte baja a la baja hasta el sur, entenderíamos como que no debería haber nubosidad baja. Dudas, consultas. ¿Cómo se vería la baja presión si ustedes se fijan acá, condicionamos las isobaras a cada uno? O sea, 1015, está la de 1016, esta la de 1017, 1018, 1019, 1020. Debería todo centrarse hasta encontrar esa baja presión. O sea, todo se cierra. Acá va la baja. O sea, la nubosidad debería ir hasta acá. Hasta este punto. ¿Sí?
Y la vaguada costera debería llegar hasta este punto de acá, más o menos. Entonces tenemos todo este sector de acá, que tiene vientos del noreste, que no debería tener nubosidad. Y todo lo que hay de aquí para arriba debería haber nubosidad. ¿Ok? Este movimiento va así. Entonces, ¿cómo se forma la vaguada costera? Es porque existe una fuerte alta presión. La alta presión te genera fuerte viento costero, como el que hemos tenido en los últimos días acá. Pero en este tercio de acá, en el tercio de arriba y por el mismo movimiento del anticiclón, ¿cierto? El mismo aire, la misma circulación, expulsa, no, arrastra hacia afuera por el anticiclón, por el giro del anticiclón. En este sector, arrastra esa circulación hacia afuera. Lo cual hace que permite y deja espacio para que en este sector pasen cosas. Y en ese sector, en superficie, donde se comienza a meter la baja presión o la vaguada. Entonces, te hace ese espacio, se te hace ese espacio solo por tener el anticiclón en ese lugar, ¿sabes? O sea, si antes esto está más cerca, ahora esto se te hizo un espacio más grande. Y a partir de ahí, se te prolonga, dependiendo de las condiciones, viento de la componente del norte asociado a esa baja presión, y esa misma baja presión podría ir extendiéndose más hacia el sur, ganándole espacio, pero por debajo. El mismo concepto, pero con otras figuras. ¿Sí? Tenemos vientos súper fuertes, y es en este lugar, en 3, donde te potencia el viento hacia afuera. Y en 6 se te genera un espacio que lo aprovecha 6 y te genera esa vaguada costera se puede prolongar más hacia el sur. Acá lo que ya le expliqué de la alta y baja presión, ¿cierto? Esto cuando pasa a 3, perdón, como la parte norte de la vaguada costera, ¿cierto? Que es húmeda y viene del mar, y la parte sur de la vaguada costera que es más seca y te baja todo, aprisiona todo. Lo mismo, exactamente lo mismo, y aquí explica con una flechita lo que acontece. O sea, baja aire súper seco de la cordillera y lo baja a tierra. Y no permite la formación de nubosidad. O sea, es como tener aire de descenso. Y la expansión de nubosidad, ¿cierto? Nubosidad baja que viene como una lengua por debajo, por la superficie de la Tierra. ¿Ok? Son las 4. Vamos a darnos 10 minutos de descanso. A las 4:10 volvemos y vamos a ver todo lo que está relacionado con bajas segregadas. ¿Ok? Yo paro de grabar y nos vemos a las 4:10. ¿Ok?
por una pela. No sé. No, no, si no se salió. ¿O sí? No, no, todavía no. Ah, pero no está jugando el GTA. No está conectado, pero sigue en el grupo. Estoy hablando. Buenas, buenas. ¿Me escuchan bien? Gracias. Entonces, haciendo un recuento, vamos a empezar a grabar, perdón. Entonces, haciendo un recuento, lo que hemos visto en los sistemas frontales, acabamos de ver la vaguada costera y ahora vamos a ver lo que se denomina como bajas segregadas, núcleos fríos en altura. ¿Sí? Tiene esas dos denominaciones. Entonces, como bien lo dice el nombre, es una segregación de las bajas, es una baja que se sale del lugar donde debería ir y se va hacia lugares donde no se forma generalmente. Entonces, vamos a darle la misma mirada en la vertical. Si tuviéramos aquí una alta presión,
¿cierto? En algún punto, en altura, tenemos una baja presión. Y es aquí arribita donde tenemos el movimiento de ascenso, todo lo que conocemos como una baja presión, pero se forma arriba. Tenemos nubosidad, etc. ¿Cuál es la disyuntiva en términos de mediciones de instrumentos o instrumentales? Es que si tenemos un instrumento acá, todas las condiciones que nos van a llegar desde ese instrumento, en uno, es de una alta presión. ¿Sí? Entonces tenemos de repente viento del sur, que corresponde a una alta presión, presiones altas, que corresponden a un anticiclón, pero te puede estar lloviendo fuerte, con intensidad. Entonces, si tenemos acceso a instrumentos y esos instrumentos me están dando todas las características de una alta presión, pero estoy con nubosidad súper cargada y está lloviendo y hay tormenta eléctrica y hay ese tipo de condiciones, es porque probablemente en la altura tenga un núcleo frío en altura, o una baja presión arriba, o una baja segregada. No sé si recuerdan, no sé si alguien de acá es de Copiapó, por ahí. Esto se activa principalmente cuando están cerca de la cordillera. O sea, cerca de la cordillera chocan, ¿cierto? Y tienen un ascenso forzado. Como ustedes ya lo saben, ese ascenso forzado comprime y enfría mucho más y genera movimientos de ascenso mucho más radicales. Entonces, cuando tenemos una condición así, donde principalmente afectan en sectores altos en la cordillera. Por ejemplo, nosotros los meteorólogos hay diferentes zonas de acción. Hay meteorólogos que trabajan en los aeropuertos. Yo, por ejemplo, trabajo en la zona más cercana a los puertos, ¿cierto? El sector marítimo. Pero hay colegas que trabajan en la minería, en la alta minería, que están en la alta cordillera. Y ellos están especialmente interesados en este tipo de condición. Es una condición bastante errática porque varía mucho, es una condición corta, intensa, dura de 1 a 3 días, pero genera bastante precipitación y es bastante violento. Generalmente está asociado a tormentas eléctricas, en sectores altos principalmente, y es errático porque todavía los modelos no consiguen definir bien cuál va a ser el desplazamiento que va a tener. Entonces, es un comportamiento complejo. Les preguntaba por Copiapó. Copiapó pasó un evento bien intenso hace unos 5 o 6 años atrás, más o menos. Pasó esto mismo, una baja segregada muy intensa, pero muy cálida también. O sea, donde debería haber caído precipitaciones como nieve, cayó como agua. Entonces generó en sectores donde no llueve siempre, entonces generó todo un proceso de aluvión súper fuerte, súper importante, y arrasó con buena parte de las ciudades, varias ciudades por ahí, hubieron aluviones bastante importantes. Pues esa característica, ese fenómeno es esto que yo les hablo. Yo siempre les hablé de los sistemas frontales que correspondían al 95% de la precipitación en Chile. O sea, lo más común y lo más cotidiano es que lleguen sistemas frontales a Chile. El otro 5% corresponde a esto, corresponde a los núcleos fríos en altura o bajas segregadas. Forman sumamente pocas veces, afectan principalmente el sector norte del país y el sector central también, pero deben ser no más de 5 en el año y algunos ni siquiera dejan precipitaciones.
pero está más enfocado hacia la montaña y hacia la alta cordillera. Es ahí donde es su foco de acción. Lo importante es que ustedes conozcan sus características y que existen, ¿no? Su nombre, su formación y todos esos detalles que vamos a ver ahora. Pero en lo global, en el contexto, son condiciones violentas porque se vienen de lugares lugares más hacia el sur y por el mismo flujo se desprende una baja en altura y te generan precipitaciones fuertes, hasta vaciarse, o sea, dejan todo. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Eh, Como ejemplo, ¿no? Si nos imaginamos un edificio, si la atmósfera fuera un edificio, desde el piso quinto o sexto hacia arriba, se te forman esta baja presión que yo les comento, ¿cierto? Si yo me coloco por debajo, en el piso 1, en el piso 2, aquí yo tengo toda una condición de alta presión. Entonces, voy a ser reiterativo, una alta presión con alta presión, ¿cierto? Presión sobre 1020, 1022, viento del sur, pero arriba tengo una condición súper fuerte, fea, ¿no? De viento, lluvia, o sea, no viento, pero lluvia y tormenta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su iniciación o su origen? Hay movimientos, no sé si recuerdan ese video que yo les mostré de cuando había un recipiente con un hielo al medio, con un color verde y un color rojo. El verde era más frío, el rojo era más cálido y se comenzaba a mover y en general se comenzaba a mezclar todo en formas de giros, ¿no? Entonces es el mismo concepto. Cuando hay un giro muy fuerte, se aprieta, ¿cierto? Y se desprende ese aire frío de donde debería andar, ¿cierto? El aire frío debería estar acá abajo, pero al hacer ese movimiento brusco, se desprende. Se desprende y viaja hacia otras zonas donde no debería estar generalmente. Entonces tiene alrededor de 1000 kilómetros de extensión, ¿cierto? Y es en su parte delantera donde se generan o se gesta el movimiento de ascenso y lo más fuerte y donde precipita más intensamente. Acá otro esquema, un esquema más de fotografía, cómo se vería en una imagen satelital. En el fondo te simula un giro, y ese giro forma un cierto tipo de nubosidad, pero en altura. No se proyecta en superficie. Acá hay un esquema de cómo se activa en la cordillera, ¿cierto? Vemos que al llegar a la cordillera, todo lo azul es vapor de agua, ¿cierto? Y se concentra en ese sector. O sea, no solamente afecta en sectores cercanos a la cordillera, sino que también en todo su contexto, en la vertical. Y vemos que de aquí hacia abajo no hay nada. O sea, aquí hay un anticiclón. Aquí está la histograma de frecuencia de duración de los eventos. En general vemos que dura entre 1, 2, 3, 4 días máximo. Y los eventos que duran más ya son menos, ¿no? O sea, en general dura entre 1 a 3, 4 días, no más que eso, es su duración. O sea, se desprenden del sur, pum, se desplazan hacia otros sectores, descargan toda su energía y desaparecen. Y aquí vemos dónde más o menos se desplazan, en qué latitudes, dependiendo del año, ¿no?
Entonces aquí tenemos diciembre, enero, febrero, ¿cierto? Se desplazan generalmente en ese sector. Y aquí en meses de invierno ya van un poquito más hacia latitudes más hacia el norte. Y acá también. Pero en general se manifiestan en el centro norte del país. Es como su gran condición. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay, y pasa bastante, tenemos en superficie, una baja presión y se posiciona por arriba generalmente un poquito más corrida, un núcleo frío en altura. Como que entran en fase. Una vaguada costera, ¿cierto? Con una baja presión en superficie, pero por sobre ella se mantiene el mismo flujo de la baja presión, ¿cierto? Entonces, si lo viéramos en la vertical, sería todo una gran baja presión. Opa, ahí. Se manifestaría en todos los niveles. Entonces sería un movimiento súper de ascenso. Entonces a eso se le llama circulación ciclónica. No lo voy a escribir mejor. Circulación ciclónica. Es cuando se proyecta en toda la troposfera, toda la atmósfera, tiene todo, sin ser un sistema frontal, pero como una vaguada costera, pero profundizada, que no solamente se manifiesta en superficie, sino que le gana todo el espacio al anticiclón desde arriba. Y tiene las mismas características: viento norte, mucha humedad, llovizna, niebla, neblina, todo aquello. Es como una vaguada costera potenciado, por decirlo de una manera. Por ejemplo, lo que va a pasar el día jueves acá en Valparaíso sería una circulación ciclónica. Por ser. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo. Nos vamos a ir a la página del Servicio Meteorológico. De los marinos, que es los que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Sí. Nos vamos acá a donde dice versión liviana y información para la navegación. Se despliega una versión liviana. Se hizo pensando en la gente que navega y que tiene poco acceso a internet o internet satelital, y aquí está la versión donde están los links directos de toda la información. O sea, está todo un link, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí están los pronósticos de los diferentes centros meteorológicos de Chile, marítimos, ¿no? Hay 5 centros meteorológicos en Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas, y el más grande es el que está acá en Valparaíso. Ahí se emiten todos estos pronósticos que están acá, y tienen un formato. Si clicamos en Valparaíso, por ejemplo, ese formato tiene una validez que va de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, ¿cierto? Y esto es lo que me interesa comentarles sobre esto. Es lo que nosotros conocemos como situación sinóptica. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la clase ahora. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de una situación sinóptica, es el análisis de la carta de superficie. Y por ejemplo, recién acabamos de ver lo que era la circulación ciclónica, ¿no? Para el día miércoles. Si se fijan, el día miércoles 6
la situación sinóptica de lo que nosotros habíamos visto como vaguada costera, en fondo se transformó en una circulación ciclónica. ¿Qué es lo que es circulación ciclónica? Es que se propaga o se proyecta en toda la troposfera, en toda la atmósfera. O sea, la baja presión es no solo en superficie como la vaguada costera, sino que está está en toda la vertical, ¿no? Está toda la vertical. Así que estamos bien con respecto a eso. Perfecto, entonces lo que vamos a hablar nosotros ahora es sobre las situaciones sinópticas, ¿ya? Y es ahí donde nosotros vamos a centrar nuestros esfuerzos. Entonces la situación sinóptica es la condición que me describe, que me describe un análisis de presión, puede ser, me describe qué condición yo voy a tener en mi carta de superficie, ¿ya? Con esta figura yo creo que les va a quedar mucho más claro. Ah, no. No. Bueno, vamos a hacer esto otro acá. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, según lo que hemos visto, el resumen de toda o sea, todo lo asociado al análisis de una carta sinóptica tiene nombres, tiene una nomenclatura. Esa nomenclatura se denomina como situación sinóptica. O sea, cuando alguien me describe una situación sinóptica, yo inmediatamente en mi mente, con el recorrido que hemos hecho hasta ahora, yo me puedo imaginar cómo están las variables de esa condición sinóptica, sin saber nada. Solamente con el nombre yo puedo asociar ciertas condiciones. ¿Cierto? Entonces, si hacemos un recuento de las cosas que hemos visto un sistema frontal. O sea, y los sistemas frontales avanzan. O sea, yo puedo estar como referencia fijo ante ese avance o ir moviéndome como van a ir ustedes navegando ante esa referencia. ¿Sí? O ir en búsqueda de esa referencia, de esa situación sinóptica. Entonces, lo que vamos a hacer es, creo que es mejor explicarlo acá. Habíamos definido lo que es una baja presión, o sea, perdón, un sistema frontal, ¿cierto? Sabemos que la proyección o la dirección del sistema frontal va de oeste a este. Y de vuelta abajo. Entonces sabemos que la situación sinóptica me describe alguna situación. Si yo me coloco acá, y sé que viene un sistema frontal hacia mí, yo no me muevo, tengo una referencia fija, soy una referencia fija, y viene un sistema frontal, ¿qué situación sinóptica tiene ese asterisco ahí? O el 1.
Entonces, si viene un sistema frontal hacia mí, la condición sinóptica que me debería afectar sería prefrontal. Perfecto, Luis. Te lo repito. Entonces yo tengo este sistema frontal acá, descrito acá, ¿cierto? Sé que tiene cierta velocidad y cierta dirección y cierto... Si yo estoy acá en 1, si este soy yo, ¿sí? Y sabemos que existe el concepto de situación sinóptica que me describe ciertas condiciones o ciertas situaciones sin yo tener acceso, por ejemplo, a la imagen o a la carta, a la misma carta. No tengo acceso a la carta, pero tengo sí la condición sinóptica o la situación sinóptica. ¿Sabes? Y me da una orientación más o menos para poder entender cómo podrían estar las condiciones. Si tengo un sistema frontal acercándose a mí, mi situación sinóptica, lo que está en 1, será una condición de prefrontal. Porque todavía el sistema frontal no llega, pero está llegando, viene en camino. ¿Sí? Como para ponerle un nombre, ¿dónde estoy? Sí, el próximo punto donde yo estoy, 2, el sistema frontal está sobre mí, ya me alcanzó. Mi situación sinóptica